Buenas tardes, sargento y compañeros. Me presento. Soy Heidi Vanessa Suárez Delgado, estudiante de Infortec, Investigación Judicial 2020. El tema para exponer hoy es el Manual Único de Policía Judicial, capítulo 15, Servicios Forenses y Periciales. Presentado al sargento primero William Jiménez Sarmiento de la Policía Nacional. Definición. Actividad realizada por técnicos o expertos que por medio de protocolos, guías instructivos, procesos y procedimientos están enmarcados en el sistema de gestión de calidad a las instituciones a las cuales prestan su apoyo técnico-científico y de administración de justicia. Servicio pericial. Actividades realizadas por técnicos o expertos cuyo protocolo es la elaboración de un informe de investigador de laboratorio o informe pericial, basada en la aplicación de métodos técnico-científicos para obtener soluciones reproducibles. Servicio de criminalística de campo. Actividad relacionada con la búsqueda, recolección y aseguramiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física en el lugar de los hechos, útiles a la investigación judicial para ser aportadas a los laboratorios forenses. Estas labores las desempeñan la Policía Judicial, el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Informe de investigador de campo. El servicio de morfología o artes forenses. Prueba de identificación preliminar homologada. Recolección técnica de los elementos materiales probatorios y evidencia física que serán llevados a un análisis de laboratorio. Y la documentación del lugar de los hechos. Servicio de laboratorios forenses es la aplicación de métodos técnico-científicos especializados en infraestructura tecnológica para el análisis de los elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan obtener resultados que proporcionan información valiosa al investigador. La prestación de servicio pericial por parte de expertos de la Policía Judicial y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y de las entidades públicas o privadas, de las particulares especializados en la materia de que se trate. A continuación presentaremos los servicios forenses y periciales que la Policía Judicial puede solicitar a las diferentes entidades. Antropología forense. Estudia los restos óseos de los humanos, además de identificar el sexo, edad y talla, entre otros. También puede determinar las causas de su muerte. Antropología forense. Estudio o análisis. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIGIN de la Policía Nacional y puede ser requerido dentro de acto urgente. Análisis bioantropológico, necropsia, medicina médico-legal, identificación, emisión de informes periciales y entrega de cadáveres esqueletizados. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIGIN y no está dentro del acto urgente. Diligencias de arqueología y antropología forense, exhumación y prospección. El CTI, la DIGIN y no está dentro del acto urgente. Verificación etnográfica en contextos investigativos de medio ambiente, derechos humanos y poblaciones indígenas. El CTI no está dentro de los actos urgentes. Diagnóstico preliminar a sitios y piezas arqueológicas. El CTI, la DIGIN y no está dentro de los actos urgentes. Lofoscopia forense es el estudio de los dibujos lineales que representan las caras de los bordes de las manos y de los pies de los seres humanos. Confrontación dactiloscópica con fines de identificación de las personas fallecidas. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La DIGIN de la Policía Nacional y si está dentro del acto urgente. Estudio de huellas lactantes. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La DIGIN y si está dentro del acto urgente. Exploración lofoscópica en el lugar de los hechos. El CTI, la DIGIN y si está dentro de los actos urgentes. Toma de impresiones dactilares o personas reseñas. El CTI, la DIGIN y si está dentro de los actos urgentes.
Registros dactilares con fines de verificación de identidad. El CTI, la DIJÍN y si está entre los actos urgentes. Fotografía de fijación para reseña. El CTI, la DIJÍN y si está entre los actos urgentes. Verificación de identidad de vivos. El CTI, la DIJÍN y si está entre los actos urgentes. Exploraciones lafoscópicas. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y pues no dice nada ahí si es acto o no. Procesamiento de información en base de datos, AFIS, sistema, no las cagué. Exploraciones lafoscópicas, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la DIJÍN de la Policía Nacional. Procesamientos de información en base de datos, AFIS, sistema automatizado de huellas dactilares que permiten la verificación de identidad mediante el análisis comparativo de huellas e impresiones dactilares correspondientes a tarjetas de registro de cadactilar, huellas lactantes, exploraciones lofoscópicas y huellas aisladas, documentos, vinculación con otros casos. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Cotejos lofoscópicos, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Procesamiento de información dactilar de personas reportadas como desaparecidas. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y si está dentro del acto urgente. Consulta y suministro de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil con fines de identificación de personas. El CTI, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Búsqueda y recolección de evidencias traza. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Asesorías especializadas, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Fotografía y video forense. Análisis de video analógico o digital. El CTI, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Álbum de reconocimiento fotográfico. El CTI, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Reseña fotográfica. El CTI, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Fijación del elemento material probatorio. El CTI, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Foto acabado. La DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Lugar de los hechos y elementos materiales probatorios y evidencia física en imágenes y videos y fotografías de 360 grados. El CTI y no está dentro del acto urgente. Fijación fotográfica y videográfica en reconstrucción de hechos. El CTI, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Exploraciones con luces forenses. El CTI, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Documentación en exploraciones dactiloscópicas. El CTI y no está dentro del acto urgente. Fijación fotográfica y videográfico de exhumaciones. El CTI y no está dentro del acto urgente. Copia, conversión de formatos y o edición de video. El CTI y no está dentro del acto urgente. Captura de imágenes, secuencia. El CTI y no está dentro del acto urgente. Imágenes de elementos con reproducción a escala real. El CTI y no está dentro del acto urgente. Procesamiento y digitalización de la imagen. El CTI y no está dentro del acto urgente. Odontología forense. Identificación por odontología. Registro odontológico con fines de identificación en vivos y muertos. Cotejo odontológico, estimación de edad. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Necropsia oral. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Asesorías odontológicas forenses. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente.
Clínica forense, valoración médica, informe pericial sobre lesiones. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no está entre el acto urgente. Presunta responsabilidad profesional, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no está dentro del acto urgente. Informe pericial sexológico, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no está dentro del acto urgente. Informe pericial de violencia de pareja, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no está dentro del acto urgente. Informe pericial de violencia intrafamiliar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no está dentro del acto urgente. Informe pericial de embriaguez, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no está dentro del acto urgente. Informe pericial de edad, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no está dentro del acto urgente. Informe pericial en casos donde se investigue tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El Instituto Nacional de Medicina Legal y no está dentro del acto urgente. Asesorías y conceptos, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Informe pericial sobre huellas de mordedura humana, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no está dentro del acto urgente. Medicina veterinaria forense. Inspección técnica a cadáver animal. El cuerpo técnico del CTI. Y si está dentro del acto urgente. Toma de muestras biológicas a animales. El CTI y si está dentro del acto urgente. Manejo del lugar de los hechos y recolección del elemento material probatorio y evidencia física. El CTI y si está dentro del acto urgente. Asesoría especializada, el CTI y no está dentro del acto urgente. Asesoría necropsia médico-legal a cadáver animal, el CTI y si está en el acto urgente. Patología forense, trata de determinar la causa de la muerte mediante un examen de un cadáver. Patología forense, necropsia médico-legal, en investigación de muertes violentas o muertes de causa por establecer. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y si está dentro del acto urgente. Necropsia médico-legal a cadáver. Conceptos o asesorías forenses relacionadas con la patología forense. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no está dentro del acto urgente. Acompañamiento en el lugar de los hechos en casos de necropsia complejas que requieran la experticia del médico forense por solicitud de la autoridad judicial, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y no está dentro del acto urgente. Acompañamiento y asesoría forense a víctimas en entrega de cadáveres esqueletizados, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN, y no está dentro del acto urgente. Biología y genética forense. Exploraciones de elementos materiales probatorios y evidencia física con luces forenses para recolección de muestras de origen biológico, el CTI y si está dentro del acto urgente. Toma de muestras biológicas de referencia a personas, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Pruebas preliminares para determinación de fluidos biológicos, el CTI, la DIJÍN y si está dentro del acto urgente. Determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización, identificación y filiación de muestras biológicas de origen humano en procesos penales mediante shorts, tandems, repeats. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Determinación de haplotipos de ADN mitocondriales para estudios de filiación matrilineales de muestras biológicas de origen humano en procesos penales mediante secuenciación de ADN. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no está dentro del acto urgente.
Cotejo de perfiles genéticos. El CTI, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Ingreso y búsqueda de perfiles genéticos en la base de datos nacional de perfiles genéticos de aplicación en investigaciones judiciales. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Asesorías especializadas, el CTI, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Determinación de sangre, sangre humana, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no está dentro del acto urgente. Búsqueda e identificación de espermatozoides, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no está dentro del acto urgente. Análisis genético de cadáveres esqueletizados con presunta identidad y de cadáveres esqueletizados no identificados, individualizados o individualización de vestiglos biológicos de interés en la investigación criminal. El Instituto Nacional de Medicina Legal y no está dentro del acto urgente. Pruebas de ADN con sospechoso conocido por solicitud del fiscal, orden de control de garantías, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no está dentro del acto urgente. Arte forense, morfología forense. Retrato hablado, el CTI, la DIJÍN y sí está dentro del acto urgente. Cotejo morfológico, el CTI, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Reconstrucción gráfica cráneo-facial, el CTI no está dentro del acto urgente. Álbum de reconocimiento fotográfico, el CTI y no está dentro del acto urgente. Cotejo morfológico de imágenes de personas, el CTI y no está dentro del acto urgente. Caracterización gráfica facial, el CTI y no está dentro del acto urgente. Proceso gráfico de edad, el CTI, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Descripción morfológica de personas, el CTI y sí está dentro del acto urgente. Reconstrucción parcial facial con base en imágenes, el CTI y no está en el acto urgente. Asesorías especializadas, el CTI, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Acústica forense. Están relacionadas con el sonido de cuentos afines tales como grabaciones, equipos, sistemas, aplicaciones, etc. Acústica forense. Análisis comparativos de identificación de hablantes, cotejos de voz, CTI, DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Toma de muestras de habla, el CTI, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Procesamiento de señales, análisis de señal, mejoramiento de audio, el CTI, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Grafología forense, información acerca del género o un documento escrito parece ser importante en la investigación judicial. Documentología y grafología forense, análisis grafológico con fines identificativos, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Análisis físico espectral para comparaciones de tintas, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Análisis documentológicos, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y sí está dentro del acto urgente. Toma de muestras manuscriptales, el CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no está dentro del acto urgente. Análisis de textos mecanográficos, el CTI y no es un acto urgente. Informática forense, aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas en infraestructura tecnológica que permite identificar, preservar y analizar datos valiosos dentro de una investigación. Informática forense, extracción de información a equipos de terminales móviles, CTI, DIJÍN y si es un acto urgente. Tratamiento y análisis de la evidencia digital, realizar imágenes forenses, la DIJÍN y no es un acto urgente. Recolectar datos volátiles, la DIJÍN y si es un acto urgente.
Identificación y recolección de evidencias digitales, logs, base de datos, sistemas de información, servidores, máquinas virtuales y datos volátiles. El CTI y si es un acto urgente. Examen en laboratorio de dispositivos de almacenamiento digital y dispositivos móviles, el CTI y no es un acto urgente. Adquisición de imágenes forenses de medios de almacenamiento digital, el CTI no es un acto urgente. Recuperación de información eliminada u oculta, el CTI no es un acto urgente. Búsqueda de información específica, el CTI y no es un acto urgente. Desciframiento de archivos, el CTI y no es un acto urgente. Extracción de información, el CTI y no es un acto urgente. Obtención de información dejada al navegar, el CTI y no es un acto urgente. Identificación del software empleado en la comisión de hechos delictivos, el CTI y no es un acto urgente. Verificación de software en casos de usurpación de códigos fuente, el CTI no es un acto urgente. Análisis de malware, el CTI y no es un acto urgente. Duplicación de medios de almacenamiento digital con fines de traslado de evidencias a otros procesos judiciales, el CTI y no es un acto urgente. Química forense. Está a cargo de la evidencia que se coleccione en la escena del crimen como parte del proceso para resolver un crimen. Análisis de sustancias sólidas, químicas, gelatinosas, líquidas y vegetales. El CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no es un acto urgente. Toma de muestras de residuos de disparos de mano en vivos, el CTI, la DIJÍN y si es un acto urgente. Análisis de residuos de disparo por espectrometría de masas inducidas por plasmas acopiado ICP-MS o absorción atómica, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIJÍN y no es un acto urgente. Análisis cualitativo de partículas metálicas de residuos de disparo por micropsia electrónica de barrido, el CTI no es un acto urgente. Apoyo a otros laboratorios o interconsulta en el análisis químico elemental de sustancias o materiales inorgánicos por MEV, EDX y XRF, el CTI y no es un acto urgente. Análisis de sustancias explosivas en su etapa pre y post-explosión, el CTI, la DIJÍN y no es un acto urgente. Identificación cualitativa y cuantitativa de cocaína y cualitativa de heroína en muestras de interés forense, el CTI, la DIJÍN y no es un acto urgente. Identificación cualitativa de cannabis en muestra de interés forense, el CTI, la DIJÍN y no es un acto urgente. Identificación de sustancias controladas en muestras de interés forense como drogas naturales, camufladas, insumos químicos, drogas sintéticas, nuevas sustancias psicoactivas, entre otros, el CTI, la DIJÍN y no es un acto urgente. Aplicación de la prueba de identificación preliminar homologada, el CTI, la DIJÍN y si es un acto urgente. Cuantificación de cocaína y de heroína en camuflados de diferentes matrices, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no es un acto urgente. Identificación de sustancias que producen dependencia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no es un acto urgente. Identificación de sustancias precursoras e insumos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no es un acto urgente. Análisis de sustancias y medicamentos sometidos a control por el Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no es un acto urgente. Análisis químico de materiales vegetales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis comparativo de pinturas y rastros de pinturas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no es un acto urgente. Análisis comparativo de fibras textiles y fragmentos de tela, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis comparativo de cintas adhesivas, cuerdas, sogas u otros materiales que encuentren como muestra para comparar,
el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis comparativo de metales y aleaciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis para identificar combustible, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no es un acto urgente. Análisis de crudo y destilados de petróleo en investigación por apoderamiento de hidrocarburos, la DIJÍN y no es un acto urgente. Análisis de marcador nacional Quimiomark en investigación por apoderamiento de hidrocarburos, la DIJÍN y si es un acto urgente. Análisis de marcador de fronteras SPF 2006 en investigación por apoderamiento de hidrocarburos, la DIJÍN y si es un acto urgente. Análisis para determinar acelerantes en residuos de incendio, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis para identificar adherencias en proyectiles de arma de fuego, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis de sustancias corrosivas como ácidos y bases, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis de polímeros y plásticos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis comparativo de fragmentos de vidrio, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis de sustancias desconocidas previa consulta con la autenticidad con el fin de dirigir los procedimientos analíticos hacia una pronta y efectiva respuesta, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis comparativo de suelos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no es un acto urgente. Identificación de minerales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Análisis de rocas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y no es un acto urgente. Identificación de esmeraldas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no es un acto urgente. Toxología forense es la que está a cargo de examinar un cuerpo en el cual hayan sustancias como alcaloides, estupefacientes y drogas que puedan influir en el ser humano para provocar cometer un delito. Bueno, esta fue mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.